Hola a todos, reciban un muy cordial saludo a este contenido que ya voy en el 6, 7. Y bueno, esto para personas que de pronto no lo hayan escuchado, son unos audios con los que estoy grabando mis experiencias desde el punto espiritual y comentando por qué para mí todo ese clima de nuevarismo, de de ecumenismo, de tratar de armar un Dios, de tratar de cambiarnos el concepto de Dios, por ejemplo, en los que estamos en la tradición judio-cristiana, no solamente cambiarnos el concepto de Dios Padre, del Creador nuestro Padre, Padre Celestial, como le decía Jesús, sino también cambiarnos la imagen del mismo Jesucristo, porque el Jesucristo gnóstico que nos venden es muy diferente de Jesucristo bíblico, de Jesucristo que nos relata la tradición en los evangelios, que si bien de pronto los evangelios no sé si hayan sido los que debían haber quedado, porque en alguno de ellos sí, dice que Jesús hizo tantas cosas que se necesitarían muchísimos volúmenes para contar todo lo que él hizo, pero en realidad que estos pergaminos que aparecen por allá con estos nuevos evangelios apócrifos, pues para mí que esto, ahí hay como siempre serpiente encerrada y ahí están como siempre, ¿no? Estos seres ahí tratando de hacerle el traspiés a los humanos porque no sé, esos otras criaturas, pues también son criaturas de Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Eh, Estos seres no sé por qué no nos quieren, ellos tienen como un antagonismo con el ser humano. Yo lo digo nuevamente por mis experiencias de cómo ellos dicen que ellos son mejores que los seres humanos y de cuál es esa rivalidad, de por qué nos querían dañar. Eh, ya en el Génesis bíblico se retrata y dice que la serpiente, la que era la más astuta que había en el jardín y la que le hace la propuesta a Eva de que desobedezca, pero cuando uno encuentra otros Génesis que no están dentro de la Biblia, ahí como que nos dice más es que estos seres, estas entidades que espirituales se meten en la serpiente y hacen que la serpiente hable para hablar con Eva. Pero estas entidades espirituales sí se mueven como una serpiente, o así es como yo las vi. Parecen una especie de sanguijuela y se mueven muy rápido y también pueden asumir formas humanas. A veces uno los ve en el plano espiritual como un hombre vestido de negro, pero tienen una particularidad bastante llamativa, que es que cuando están por atrás tuyo, por decirlo a tu espalda, ellos hablan, parecen tener la voz de una mujer o hablan como una mujer como muy calculadora, muy racional, muy intelectualista, por decirlo de alguna manera, como muy sabia. Ella así se hace pasar con su voz, como si supiera muchísimo, muy elocuente. Y ya cuando por alguna razón tienen que afrontarte, presentarse delante tuyo, entonces tú ya las ves como un hombre vestido de negro. Siempre están con su camisa, o así las he visto, así los he visto yo. Y también ya cuando están alimentándose de uno, porque esta es una de sus preocupaciones, yo creo, más grandes para acercarse a las personas, poderse alimentar de ellas. A mí me tocó durísimo, durísimo, durísimo con estos entes y con otros, porque vinieron básicamente a alimentarse de mí y yo dándome cuenta de lo que hacían y me tocaba casi que tener muchas luchas con estos seres y bueno, ya mucha oración después también. Pero como les decía,
Y toda la cultura nuestra ya después se ha basado en ese conocimiento de tipo muy racional, de tipo muy intelectual, de tener que experimentar las cosas para poder conocerlas. Y yo no sé si por ahí todo ese símbolo de la serpiente como símbolo de sabiduría está haciendo referencia a todas estas entidades, ¿no? A Lucifer, Satanás, a los caídos que se mueven como una serpiente, que en la Biblia se los describe como serpiente. Y yo sigo diciendo y pensando que la forma como nosotros hubiéramos tenido de entender el universo, de entender la creación de Dios, allá estando en nuestro estado original, lo más seguro es que lo hubiéramos tenido ese entendimiento, esa sabiduría, sin necesidad de tener que atravesar todo lo que hacemos ahora para poder enfrentarnos al medio, para poder adaptarlo. Incluso pues habiendo tenido que llegar a morir sin que pues debiéramos haberlo hecho, porque pues allá no éramos finitos, ¿no? Cuando fuimos creados, ¿no? La muerte llega es gracias a que desobedecemos. Entonces yo no sé qué tan casada esté nuestra sociedad con esa serpiente. A mí me parece que bastante, y yo diría que eso es para replantearse todo este clima de la nueva era, de por ejemplo el yoga, que tiene esa pose, que es la pose de la serpiente, y que todos estos ejercicios sí que son muy buenos para despertar la kundalini y para ejercitar la columna vertebral, y que ya es, de acuerdo a lo que yo veo, también un ejercicio que logra que esas entidades espirituales nos ubiquen, nos encuentren y nos vean. Para mí muchas de todas estas actividades, activaciones, ejercicios, lo que logran es eso, lo que logran es que nosotros nos hagamos visibles y un canal apto para todas estas entidades. Y yo realmente, como sigo diciendo, me parece que hay mucho de trampa por acá. Mucha gente podrá decir que uno es muy desconfiado, que de verdad va a haber una ascensión, pero yo no estoy segura de nada de esto. Yo lo único que sé, porque lo he visto y lo he vivido, es que ese mundo espiritual está lleno de vampiros energéticos, de larvas astrales, de lo que parecen ser espíritus de personas perdidas o extraviadas al parecer, y bueno, de una cantidad de seres que dicen que son extraterrestres, que gnomos, hadas, algunos que se mueven como por el aire, que parece que el aire fuera agua para ellos, y de otros muy oscuros en donde caerían, por ejemplo, los que dicen ser el dios Tot y todas estas deidades egipcias, que como yo me había casado al principio con toda esta ideología de tipo espiritual, pues oía a estos seres y de verdad es que me hiela la sangre, porque nada más de oírlos hablar tú te das cuenta que hay bastante oscuridad ahí. La forma como ellos hablan es con una voz bastante grave, y es como si estuvieran en planos pero muy bajos, que te ponen a vibrar en esa misma forma, y de verdad es muy inquietante. Y estos seres, ya cuando tú no quieres seguir con sus ideologías, cuando ya dices
estaba equivocada, estaba yendo hacia el camino errado, ellos se resisten a dejarte. Ya les sigo contando.